Estimada audiencia, bienvenidos a Simanía Lecturas de Salón, una plataforma que coordino en el marco de las actividades organizadas por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, llamado LAJSA, y a la cual les invito a afiliarse si no lo han hecho todavía. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora. Trabajo actualmente en la Universidad de Orléans, en Francia, y mi investigación está financiada por el Instituto de Estudios Avanzados L'Estudiant. Hoy nos reunimos para conversar junto a las editoras del volumen, el D-Book Entre dos mundos, un siglo de metáforas, Melina Di Miro y Susana Skura, así como con Emmanuel Kahn, Annette Levin y Mirta Kupfermink. Simanía, que significa en hebreo señalador de libros, fue ideado para ofrecer un espacio donde debatir específicamente libros publicados en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina, ya sean recientes o de larga data. De modo que les invito a presentar libros con nosotros, independientemente de si son ustedes los autores o bien lectoras o lectores curiosos, si consideran que, por dar solo algunos ejemplos, es necesario leer juntas Los judíos y las palabras de Amos y Fania Oz, o la Megilá de Esther en lengua sefardí, o Rapsodia de Raquel Lieberman de Humberto Constantini. Este es el espacio ideal para hacerlo de forma colectiva. Los encuentros de Simanía alientan el debate multilingüe tan característico de las culturas judías, siendo las lenguas oficiales del LAJSA el castellano, el portugués y el inglés. Estamos, sin embargo, predispuestos a integrar en Simanía otros idiomas. Hagamos de este espacio un lugar ameno, no solo para el debate, sino también para el intercambio de entusiasmos. Aprovecho para anunciar que nuestro próximo encuentro se llevará a cabo el 6 de abril, es decir, la semana que viene. Nora Glickman y Patricia Nuriel entrevistarán a las directoras de cine Mariana Chenillo y Janine Merapfel en el contexto de la publicación del volumen Interviews with Latin American Filmmakers. Voy a comenzar presentando a las participantes de hoy. En primer lugar, Melina Di Miro, quien se doctoró en Letras en la Universidad de Buenos Aires con una tesis que trabaja las obras narrativas de Samuel Glusberg y Alberto Gerchunov. Se especializa, por lo tanto, en el estudio de la literatura judeo-latinoamericana. Ha publicado varios capítulos en el volumen Historia comparada de las literaturas argentina y brasileña, un bellísimo capítulo en torno a la literatura judeo-argentina de la Guerra Civil Española, en un volumen que edita vuestra servidora, y verá la luz muy pronto, y además colabora con el área del espectáculo y judeidad de la UBA. Melina es coeditora, junto a Susana Skura, del trabajo que nos reúne hoy, el D-Book Entre dos mundos, un siglo de metáforas. Susana Skura es antropóloga, profesora adjunta en la carrera de antropología y jefa de trabajos prácticos en etnolingüística en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se especializó en el estudio de los usos y representaciones del yiddish en Buenos Aires, en la vida cotidiana y el teatro. Coordina el área de investigaciones en artes del espectáculo y judeidad del Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA, así como la capacitación en prácticas y poéticas de la judeidad argentina, en colaboración entre Scholem y la UBA. Entre otras obras, es coautora de los libros Ausverkauft, localidades agotadas, afiches del teatro yiddish argentino, y nadie quería saber, relatos sobre violencia contra las mujeres en el terrorismo de Estado en Argentina, testimonio y archivo. Además del volumen que nos reúne hoy, coeditó junto a Melina Di Miro el volumen Teatro yiddish argentino 1930-1950. Emmanuel Nicolás Kahn es historiador, investigador independiente del CONICET y profesor adjunto de la Universidad Nacional de La Plata, así como coordinador del Núcleo de Estudios Judíos del Instituto de Desarrollo Económico y Social. Fue a su vez coordinador académico del curso de formación docente sobre Holocausto y genocidios en el siglo XX, que se dictó en el marco del Plan Nacional de Formación Docente Nuestra Escuela. Ha publicado, entre otros varios libros,
Unos pocos peligros sensatos, la Dirección de Inteligencia de la Poesía de la Provincia de Buenos Aires frente a las instituciones judías de la Ciudad de La Plata en 2009. Tanto en castellano como en inglés, publicó Recuerdos que mienten un poco, vida y memoria de la experiencia judía durante la última dictadura militar, y más recientemente coeditó, entre otras colaboraciones, Hacer Patria, nuevos estudios sobre la vida judía en Argentina. Ha sido galardonado tanto por LACSA como por la Universidad Nacional de La Plata por su labor de investigación. Tenemos también hoy a Annette Levin, catedrática en la Facultad de Letras en Ithaca College de Nueva York, donde dicta cursos sobre la literatura latinoamericana, el teatro y la traducción. Se ha dedicado a asuntos de derechos humanos en la Argentina. Coeditó junto a la antropóloga Natasha Zaretsky Landscapes of Memory and Impunity. También publicó Cry for Me Argentina, The Performance of Trauma in the Short Narratives of Aida Bortnik, Griselda Gambaro en Tununa Mercado. Llegó al escenario en los Estados Unidos y en las Naciones Unidas, obras puestas en escena por el movimiento Teatro por la Identidad. Actualmente investiga las múltiples manifestaciones y expresiones de la memoria y la identidad en la segunda generación de sobrevivientes de la Shoah en Argentina. Y por último, les presento a Mirta Kupfermink, artista visual y docente, nacida en Buenos Aires, hija de padres inmigrantes sobrevivientes de Auschwitz. Su obra plástica está atravesada por temas relacionados al exilio, la identidad, migración, memoria y derechos humanos. Desde 1977 ha tenido más de 100 exposiciones individuales, locales e internacionales. Fundadora y directora artística de Lava Buenos Aires desde 2015, una red que pertenece a Lava Global. Dirige su propio estudio desde 1981 y desde 2018 dirige la agrupación de artistas gráfica insurgente. Recibió 30 premios locales e internacionales, entre ellos el premio Presidencia de la Nación Argentina en el año 2012 y el primer premio en grabado en el Salón Manuel Belgrano en 2021. Respecto entonces a nuestra presentación de hoy, a raíz de la obra cardinal de Shloime Ansky, Der Drehbuch o Entre dos mundos, de convertido en clásico yiddish, luego de, si no me equivoco, corríjanme, la autotraducción del autor de su primera versión compuesta originalmente en ruso, el volumen de Melina Dimiro y Susana Skura desgaja las significaciones de la obra dramática de Ansky y abre el relato, ensayándolo en tiempo pasado y presente, posibilita una multiplicidad de lecturas. En castellano, la obra fue traducida, aquí les muestro un ejemplar, de su versión yiddish por Abraham Lichtenbaum, Esther Resnick y Silvia Hansman, y publicado en el marco de la colección 1000 años, dirigido por Susana Skura en 2010. Voy a dar pie entonces a las presentaciones. Vamos a comenzar con Melina, ¿no es cierto? Hola, perdón, con Susana no empezamos. Ok, empezamos con Susana, adelante. Bueno, no, enseguida le voy a dar la palabra a Melina. Primero agradecerte, Cintia, agradecer a LACSA, agradecer a quienes nos acompañan en este conversatorio de hoy, de ambos lados, porque la verdad que es un placer ver todas estas caras queridas y sé con qué compromiso prepararon tanto Emanuel, Annette como Mirta sus presentaciones. Melina y yo solo vamos a decir 2 palabras. En mi caso, contarles que este volumen forma parte de una serie de actividades que realizamos con como vos decías, Cintia, con el área de investigaciones en Judaidad y Artes del Espectáculo del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que nos dedicamos a 3 patas, digamos, que son investigación, difusión y docencia. Bueno, dentro de lo que hacemos para vincular investigadores o artistas con público en general,
hicimos 2 encuentros en 2018, primero, que fue muy estimulante, y de allí salieron muchos trabajos que presentamos junto con el libro en 2019. Solo esto, ahora Melina les va a contar un poquito más sobre el volumen en sí. Pensábamos con Mirta que tal vez había gente que venga a sumarse a este encuentro y que no sepa lo que es un DIBUC. Cuando veo las caras pienso que no es así, pero para no robar tiempo, entonces solo decir muy por arribita que un DIBUC nos remite al vínculo con quienes ya murieron, pero vuelven de algún modo, algo no salió bien, está vinculado con la creencia de el Gilgul o transmigración de las almas, que implica que hay un mundo más allá, el Olam Abba, el mundo por venir, pero para pasar a ese mundo definitivo, si se cometieron algunos errores o pecados en vida, hay que atravesar por un mundo intermedio donde hay diablillos y castigos y cuestiones que, por lo menos en la historia de Ansky, a este joven transgresor le generan miedo y recurre a los vivos para zafar de eso. Posee el cuerpo de su amada y negocia con autoridades rabínicas su salida del cuerpo de la joven. Entonces, esto muy sintéticamente, para que no estén perdidos quienes no tengan fresquita la historia, pero no quiero robar tiempo porque me interesa muchísimo lo que tengo para escuchar de ustedes. Así que cedo la palabra a Melina rápidamente. Gracias, Susana. A vos. Bueno, sí, también comenzar agradeciendo, ¿no?, por este espacio y bueno, y también por todos los que nos acompañan y todas las que nos acompañan hoy. Voy a hacer un uso también muy breve de la palabra. Particularmente, no quiero dejar de recalcar algo que siempre subrayo, ¿no?, sobre este libro que editamos con Susana, que es su interdisciplinariedad, ¿no?, porque algunos capítulos del DIBUC, Entre dos mundos, un siglo de metáforas, parten como marco de análisis de los estudios del teatro, otros de la musicología y la crítica literaria, otros del psicoanálisis, la filosofía, el derecho, y también se hace presente la antropología. Y en estos distintos capítulos no solo abarcan la obra de Ansky y la figura del DIBUC desde diferentes enfoques disciplinarios, ¿no?, sino que además ponen en relación la obra de Ansky y la figura del DIBUC con nuevas producciones artísticas y literarias y con nuevas coordenadas históricas que resignifican esa metáfora en Entre dos mundos que está en el título de la obra, ¿no? En este sentido, es un libro que nos permite profundizar multidisciplinariamente en la comprensión de la obra de Ansky, pero también nos permite reflexionar, por un lado, sobre categorías teóricas, genéricas, institucionales, y por otro lado, sobre, bueno, problemáticas históricas concretas, ¿no?, circunscritas a determinadas culturas, a determinados espacios geográficos. En este sentido, el eje particular que seleccionamos para el encuentro de hoy es Los muertos piden justicia, atendiendo a que tanto la figura del DIBUC como el argumento teatral pueden funcionar como significantes disponibles para expresar situaciones traumáticas a nivel social, a nivel político, ¿no?, hechos que requieren la memoria, pero la memoria también en función de una búsqueda de justicia. Entonces el DIBUC puede funcionar como un significante que migra entre culturas para dar voz a diversos muertos que piden justicia, y bueno, eso es el eje que nos convoca hoy. Muchas gracias, Melina. Vamos a dar la palabra entonces a los exponentes. Empezamos con Emmanuel Kahn. Bueno, muchas gracias a todos y a todas los que están presentes, particularmente a Susana y a Melina que invitaron, a Cintia por el espacio que ha construido como lugar de encuentro, de reunión y de discusión en el marco del AXA. Para mí es toda una aventura lo que me han propuesto. No tanto por el tema, porque esta idea de los muertos piden justicia de alguna manera es una referencia que se cruza mi biografía académica con mi biografía, podemos decir, más política. Es decir, en relación a mis temas de investigación, pero también a mis participaciones en la vida pública en Argentina. Una participación que tampoco es tan vistosa, pero que me ha llevado por movilizaciones y demás
desde muy joven, pero que a la vez me parece que para mí es un desafío porque me obliga a cruzar, si se quieren, como una, podríamos decir en un principio, como una dimensión del orden cultural, pensar el ebook, con efectivamente mi inscripción académica, que es la historia. Y digo pensar la dimensión cultural porque el ebook efectivamente es una composición del mundo etnográfico y teatral, podríamos decir, pero a la vez ¿sí? Se inscribe también en esa investigación antropológica, etnográfica de Ansky, que de alguna manera rastrea justamente las tradiciones populares, es decir, aquellos relatos que vienen de antaño y que se materializan después en estas narrativas. Y para mí eso es dificultoso porque efectivamente me reconozco más como un historiador decimonónico, ¿sí? En el sentido que para mí la historia está basada básicamente en fuentes escritas o en entrevistas, y ese cruce entre cultura y historia, ¿sí? Entre cultura y mundo empírico, a veces me resulta como problemática. En ese sentido, me reconozco como hijo de esa frase de Yosef Yerushalmi: mientras más me acerco a la historia judía, más me alejo de su memoria, ¿no? De la memoria judía. Entonces, para mí esta invitación supone una tensión. Me gustaría tener como la habilidad que tiene nuestro querido Leo Segman, que está presente aquí, para pisar fuerte en todos los campos, ¿no? En el mundo de los estudios culturales, en el mundo de la filosofía, en el mundo de la historia. Bueno, yo me reconozco, digamos, como admirador de Leo, pero carente de de todas sus herramientas para unir estos mundos. Sin embargo, leyendo un poco, o preparando la presentación, un poco buscando información, releyendo el ebook, cruzando bibliografía, me gustaba en principio iniciar justamente con el trabajo o la propuesta que Susana Escura nos invita, ¿sí? a pensar cuando analiza justamente el peso de la obra de Ansky en, por decir, la composición de un mundo cultural, en una mirada del mundo. Y ahí esa dimensión de mímesis, de secularización que ella propone, ¿sí? Pensando esa obra como, podríamos decir, como un texto de pasaje de esa tradición popular judía, de una tradición todavía perteneciente al mundo religioso, para ayornarla al mundo de la modernidad, al mundo laico, al mundo secular, me parece que podía funcionar en diversas dimensiones para pensar una serie de problemáticas vinculadas al ebook y a esta dimensión de los muertos piden justicia. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente ahí sí uno podría pensar que digo, lo que hace Ansky, y que también en el texto de Rachel Elior está muy claro, es básicamente no crear una obra, sino justamente buscar los antecedentes, las figuras, las representaciones de un universo cultural que justamente se ancla en tradiciones populares, mayoritariamente no, religiosas, ¿sí? Del mundo judío, y que de alguna manera dan cuenta podríamos decir, de esa transmigración del alma, como dijo Susana, en relación a qué pasa, ¿sí? con las narrativas en torno a la muerte. Pero no son cualquier muerte, eso me parece interesante. Son justamente muertes, ¿sí? Que de alguna manera lo que expresan son la falta, aquella vida que no se pudo consagrar, de acuerdo a básicamente las leyes alágicas, y que también aparecen como formas de resistencia. ¿Por qué? Porque muchas de esas formas de expresión del ebook, básicamente el cuerpo humano tomado por otro alma, ¿sí? Eran también la representación o la expresión muchas veces de distintas formas de la locura, del rechazo, que de alguna manera inhibían o excluían o disculpaban, ¿sí? El cumplimiento de algunas normativas por parte de determinados sujetos. Y en ese sentido, lo que es interesante en la recuperación que hace Elior de esas experiencias, pone el centro justamente en las mujeres, a diferencia del texto de Ansky, pone el acento en las mujeres y básicamente en podríamos decir, las estrategias o la manifestación del síntoma en términos más psicoanalíticos, ¿sí? De los rechazos a, por ejemplo, la consumación de los matrimonios, ¿sí? En el contexto del siglo XVI, XVII y XVIII. Entonces ahí me parece que antes de pensar, ¿sí? la mímesis de secularización, habría un paso interesante previo para pensar que tiene que ver justamente con estas expresiones, ¿sí? Del mundo, llamémosle del mundo antiguo todavía, del mundo premoderno, ¿sí? Que tienen que ver con las nuevas posiciones, las nuevas herramientas, las nuevas manifestaciones de un síntoma, ¿sí? En el que ya hay un rechazo por parte de algunos actores a ciertas lógicas de ese mundo lágico, ¿no? Y ahí me parece que hay una primera dimensión que es interesante. De hecho, digo, esto que ocurre con el ebook no ocurre solo en la tradición judía, sino que justamente, ¿sí? La centralidad que tiene, ¿sí? la dimensión del limbo, esas muertes que no van a ningún lado, ¿sí? Constituye también parte del andamiaje
andamiaje de la cultura occidental, y en todo caso lo que podríamos ver como una primera mímesis es esa negociación, esa unión, ese diálogo entre una tradición judía y una tradición occidental, ¿no? Entonces esas dimensiones me parecen interesantes para pensar, ¿sí?, la cultura como un espacio justamente de confluencias, de diálogo, de negociaciones que preceden a la modernidad, ¿sí?, y que son la manifestación de estas tradiciones que aparecen en el Dibuk. Ahora bien, ¿sí?, el Dibuk tal cual lo conocemos, o el Dibuk que conocemos a través de Ansky, es otra figura que también me parece interesante. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente en esa mímesis de secularización, lo que aparece es como justamente una apuesta de, podríamos decir, ciertos intelectuales del universo judío europeo, ya moderno, en los inicios de la modernidad, o ya avanzada la modernidad, mejor dicho, ¿sí?, intentando justamente hacer ese pasaje, ¿sí?, de esas tradiciones populares, ¿sí?, premodernas, justamente de esas tradiciones populares judías premodernas, a la modernidad. Y en ese sentido, la apuesta de Ansky me parece pretenciosa en el buen sentido, ¿no?, en el poder dar cuenta, ¿sí?, de cómo operó ese mundo antiguo y cómo pensarlo en la modernidad. Y ahí hay algo que se trastoca en esa mímesis y que me parece que es interesante en función de cómo lo decía recién Susana, o que presentaba recién Susana. El Dibuk básicamente eran almas que quedaban en pena, vagando, ¿sí? Porque justamente no habían, o habían cometido algún pecado, o no habían consagrado su vida a la ley. Pero justamente en el texto de Ansky ese no es el problema, ¿sí? Porque básicamente este joven que muere de pena, ¿sí?, porque finalmente su amada no le va a ser entregada, digamos, ¿no? Entonces ahí no es la falta justamente lo que está en cuestión, sino sí otra dimensión vinculado justamente con cómo pensar el vínculo entre los sujetos, ¿sí?, en el contexto de la modernidad. Entonces es interesante ese pasaje, porque también es la ausencia del pecado. Esa mímesis de secularización también trastoca, de alguna manera, el sentido original, ¿sí?, de la figura del Dibuk. Y ahí me parece interesante. De hecho, el libro que componen Melina y Susana tiene muchos artículos muy interesantes, ¿sí? Bueno, entre ellos el de Leo que está aquí, el de las chicas y demás, pero es muy interesante poner también la propuesta que nos invita a hacerse Saúl Sosnowski, ¿no? Dice, bueno, ¿de qué manera, ¿sí?, esta dimensión, esta mímesis de secularización, más allá del dibujo en sí, esa tensión entre dos mundos, aparece, por ejemplo, en la literatura argentina? Y bueno, Saúl encuentra muchas obras donde esa tensión está compuesta, no atravesada directamente por la figura de la muerte o del Dibuk, pero que efectivamente esa relación entre dos mundos en tensión emerge como parte de las narrativas constitutivas de una cultura literaria en Argentina. Ahora, es interesante porque uno podría encontrar eso también en la literatura universal. Hoy hablábamos hace unos minutos con Susana y ella decía, no, yo uso lo de mímesis de secularización para pensar, por ejemplo, la obra de Shakespeare. Y bueno, yo cuando leía el Dibuk no podía dejar de pensar en Romeo y Julieta, ¿no? No atravesados por la figura del Dibuk, pero sí efectivamente la muerte, la relación entre dos mundos, como la forma justamente de consagrar, ¿sí?, una nueva forma de sociabilidad, ¿sí?, en un mundo efectivamente en crisis, ¿no? Entonces ahí me parece como interesante pensar esas dimensiones de mímesis de secularización, de nuevo, de la cultura como un espacio de diálogo y negociación, ¿sí?, donde emergen finalmente narrativas, soportes, podemos decir, tradiciones, o mejor dicho, narrativas que vehiculizan, ¿sí?, nuevos sentidos comunes para una vida compartida. Seguramente, digo, cuando Mirta haga su presentación, esto va a estar como mucho más claro, no solo desarrollado, sino mucho más claro en cómo ella piensa, incluso sus intervenciones estéticas, ¿no? Ahora, ahí me parecía también que la lógica del Dibuk, ¿sí?, era interesante pensarla en función justamente de la locura y la resistencia. Y un poco para pensar también esta idea de los muertos piden justicia, porque básicamente cuando nos metamos en el caso Argentina y en el caso argentino y podamos pensar quiénes son esos muertos, ¿sí?, ese lugar de la locura y la resistencia ocupa también un lugar central en la configuración de ciertas sensibilidades, ciertas formas de mirar el mundo, ¿sí?, en relación a las demandas políticas sobre la justicia en Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque depende cómo miremos la historia, ¿sí?, o desde cuándo miremos la historia, ¿sí?, desde qué episodio querramos contar el derrotero nacional argentino, ¿sí?, lo que vamos a encontrar es que la historia argentina está plagada de muertes, ¿sí? Digo, ¿quiénes son los muertos que piden justicia en Argentina? Bueno, uno podría decir, en relación a mi tema, por ejemplo, investigación, que son los desaparecidos, ¿no?, los 30.000 desaparecidos en Argentina.
pero ese es un recorte muy circunscripto, básicamente arbitrario. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que, digamos, con lo que a mí me interesó, con lo que fue mi tema de investigación. Pero uno podría encontrar, ¿no?, ese reguero de almas perdidas, digamos, a lo largo de por lo menos el siglo XIX y el siglo XX en distintos episodios. Y ni siquiera, ¿sí?, ese conteo, digamos, terminaría en la última dictadura militar argentina, sino que podríamos prolongarlo hacia acá en distintos episodios, quizás para nosotros los más significativos, el atentado a la Embajada de Israel y a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ¿no? Digo, esos son temas que, bueno, que justamente Anet y mi querida amiga Nati, que está por acá, Natalia Zaretsky, que está por acá, han trabajado mucho. Pero, digo, esos son para nosotros. Habría otros tantos muertos que contar, digamos, que pierden sus vidas en dimensiones masivas y que de alguna manera aún reclaman justicia, ¿no? Entonces, ahí la cuestión de los muertos y la justicia a mí me parece que es de pendular, digamos, en la reflexión sobre el DIBUC en Argentina. Digamos, es un texto que de alguna manera puede resultar iluminador de ese proceso de mímesis cultural en el judaísmo de inicio de la modernidad, pero que en el caso argentino, y como ha recuperado Saúl Sonosky en el libro, podría ser también clave, ¿sí?, para pensar nuestra propia experiencia histórica, nuestra propia experiencia política, nuestra propia experiencia cultural. Entonces ahí me parece que hay una dimensión para problematizar. Y vuelvo a preguntarme, ¿quiénes son los muertos que piden justicia en Argentina? Bueno, digamos, ahí me parece que, por ejemplo, desde mis reflexiones de mi caso, lo que sucede con la dictadura militar argentina es interesante para pensar en términos políticos, pero también en términos conceptuales. Y me parece que esa dimensión entre lo conceptual y lo político no tienen por qué ir amalgamadas, o sea, no son reflexiones consensuales, no necesariamente conducen al mismo lugar, ¿no? ¿Por qué lo digo? Bueno, acá sí me voy a poner en como mi propia experiencia. Porque básicamente yo podría decir que efectivamente los 30.000 desaparecidos piden justicia, esas 30.000 muertes que aparte en su condición de desaparecidos están en el limbo, ¿sí?, aunque bueno, hemos encontrado cuerpos, hemos restituido identidades, pero la figura del desaparecido remite justamente a un lugar también de no muerte, de no materialización de la muerte. Los organismos de derechos humanos en Argentina durante mucho tiempo los pusieron de ese modo, ¿sí? Pero finalmente, en ese universo de 30.000 almas en pena, también ha habido, me parece, un intento por, no digo segmentar, pero sí por nominalizar, ¿sí?, la trayectoria de cada una de ellas, ¿no? Entonces han sido como muy interesantes los debates acerca de cómo se construyen las listas de desaparecidos en Argentina, cómo se numeran la cantidad de desaparecidos de acuerdo a sus inserciones profesionales, sus credos religiosos. Y a mí me parece interesante lo que pasa, por ejemplo, respecto del caso de los judíos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque básicamente, incluso no desde la postdictadura, desde la transición democrática, el caso del trato especial recibido por los judíos en Argentina ha configurado una simbolización de los crímenes, de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, y ha ayudado también a legitimar, a ponderar, a apoyar, ¿sí?, el reconocimiento de la lucha de los organismos de derechos humanos. Pero sin embargo es interesante, ¿por qué? Porque esas listas que se empiezan a construir a fines de los 70, a principios de los 80, que construyen, no sé, Amnesty Internacional en el 76, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79, bueno, después la CONADEP en el 84, 85, y así hasta el día de hoy, hasta los listados de la DAIA, por ejemplo, o la Comisión Parlamentaria Israelí que viene en los 80 y viene en el 2000, esa forma de construir esas nóminas de víctimas, ¿sí?, de alguna manera lo que intentan, ¿sí?, o lo que han podido ser, ¿sí?, es de alguna manera segmentar, ¿sí?, algunas dimensiones respecto de el paso por los centros clandestinos de detención y cómo se configuraron ciertas muertes en el contexto macabro de la dictadura militar, ¿no? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, esta idea del trato especial a los judíos, como un trato con mayores vejaciones en los centros clandestinos de detención, en el informe CONADEP como un momento, pero en realidad justamente en denuncias que se hacen en los 70s desde el exterior. La más famosa, la más conocida es la de Marek Alter en el contexto del Mundial en Argentina, que denuncia que lo que sucede en Argentina, ¿sí?, es lo mismo que lo que pasó durante el nazismo en los años 40 en Europa. Y digamos, ahí es interesante porque si uno, por ejemplo, lee el informe CONADEP, el informe Nunca Más,
a poco de empezar el informe se va a encontrar con esta expresión de trato especial recibido por los judíos en los centros clandestinos de detención, como una serie de torturas como específicas, pero si uno continúa leyendo el informe nunca más, lo que se va a encontrar es que esas torturas estaban socializadas a todos y a todas, ¿sí? Las personas que pasaban por los centros de clandestinos de detención. Entonces ahí es interesante pensar si efectivamente ese trato especial, un trato segmentado, o más bien, ¿sí?, la deshumanización en los centros clandestinos de detención operaba para todas las víctimas, ¿no? Eso, dicho hace 10 años atrás, era polémico. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente uno decía, bueno, decían viva Hitler y eso operaba de un modo, pero hace unos años, cuando se visualizaron, se visibilizaron lo que aconteció en términos de violencia de género, lo que le pasaba a mujeres o a disidencias sexuales que pasaban por los centros clandestinos de detención, ¿sí?, se hizo más evidente que, digamos, las mujeres eran violadas, violadas en los centros clandestinos de detención, que sufrían violencias por su condición de mujer. Entonces ahí esa dimensión de violencias particulares, ¿sí?, empieza justamente a socializarse o resquebrajar también en ciertos sentidos respecto de la particularización de la experiencia. Lo mismo respecto de las nóminas, ¿no? Cómo se construían esas listas de judíos desaparecidos. Bueno, yo lo digo de un modo medio polémico, pero a mí me resulta interesante para pensarlo. Bueno, básicamente del mismo modo que operaba la lógica de los perpetradores, por el sonido de los apellidos, ¿no?, borrando un poco las identidades previas de los militantes políticos, ¿no? Entonces, ahí me parece interesante para pensar esa figura también del Libuk, es decir, de estas almas en pena, ¿sí?, y los modos que tenemos nosotros, los vivos, de resarcir, ¿no?, de acompañar esos procesos de duelo. Digamos, muchas veces, incluso borrando las propias biografías, desconociendo las trayectorias de los militantes políticos y políticas de mi país. Entonces, me parece que ahí no solo es cómo definimos los muertos, quiénes son los muertos en Argentina, sino también qué hacemos con ellos, cómo los pensamos en su tránsito, ¿sí?, hacia, podríamos decir justamente, ¿no?, hacia la muerte, podríamos decir, hacia la muerte digna, ¿no?, como hacia el reconocimiento propio de su muerte, ¿no? Entonces ahí me parece interesante. En el caso de la AMIA, que seguramente Mirta trate un poco mejor o más profundamente en unos minutos, es interesante la discusión respecto del muerto número 86, ¿no? Digo, es interesante, ahí se reconocen tempranamente un universo de víctimas 85, pero hay uno que queda en el limbo, ¿no? Y está ahí, ¿no? Durante años, ¿sí?, estamos buscando el registro, el dato. Entonces, ya hay 85 muertes que no tienen justicia, pero además hay una muerte que no sabemos de quién es, ¿no? Y eso, ¿sí?, representa también una figura emblemática de los procesos de reconocimiento y de reparación en Argentina, que me parecen centrales para pensar, o que nos permiten recuperar esa imagen del Libuk, para pensar justamente qué hacemos con los muertos, ¿sí?, los vivos, qué hacemos con los muertos en función de recomponer el circuito hacia una muerte digna, ¿no? Ahora, a mí me parece que ese punto es central, y aquí contrasto quizás mi investigación con la que desarrolló Natalia, ¿no? ¿Por qué? Porque la contrasto en el buen sentido. Me parece que lo de Natalia me permite a mí abrir los ojos, Natalia Zaretsky, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente Argentina es un país que se reconoce en términos globales, ¿sí?, por los procesos de justicia y reparación, ¿sí?, justamente sobre los crímenes perpetrados en la dictadura. Y esa imagen de un país cuya justicia transicional ha sido, entre comillas, podríamos decir, relativamente exitosa, ¿sí? Digo, ha habido justicia retributiva, ha habido justicia distributiva, ha habido reparación, reconocimiento de las víctimas y los afectados, ¿sí?, no se condice básicamente con otros procesos de justicia, con otras muertes, ¿sí?, que han permanecido en el limbo, ¿sí?, en el limbo del Libuk, pero también en el limbo político y en el limbo judicial en Argentina, ¿no? Entonces, lo más obvio, vuelvo al caso, es la AMIA, ¿no? Digo, ahí no hay causa judicial que avance, todas se empantanan, y ese empantanamiento lo que nos muestra justamente es el problema de qué hacemos los vivos con esas muertes, ¿no? Incluso me permitiría problematizar más, qué hacen las organizaciones afectadas por esas muertes en relación a esos procesos, ¿no? Y bueno, si vemos la fragmentación de los denunciantes y las querellas en el caso de la causa AMIA, ahí, digamos, hay una pregunta acerca de, bueno, efectivamente, qué hacen los afectados y los vivos respecto de esas muertes. Pero esto que digo respecto de una causa más presente, la podría pensar respecto de la Semana Trágica, ¿no? Sigue siendo un punto oscuro, una nebulosa, saber efectivamente la cantidad de muertos que hubo, e incluso la posición de las comunidades, de los representantes o los líderes comunitarios institucionales
de la comunidad judía en ese entonces respecto de cómo contar esas muertes, ¿no? Hace unos pocos días el presidente de la DAIA hizo un mea culpa, una revisión de la posición de la DAIA durante los años de la dictadura militar, que es bienvenida y demás, pero sin embargo, digamos, eso de alguna manera lo que hace es evidenciar aún más que unos muertos son reconocidos mientras otros, ¿sí?, siguen siendo invisibilizados, ¿no? Y retomo esta idea de la competencia de las víctimas de Jean Monnet, del pensador francés, para pensar justamente el caso de las distintas memorias emergentes en Francia luego del Holocausto, ¿no? Entonces, ahí me parece que es interesante volver a pensar, ¿sí?, quiénes son los muertos, cuáles son los muertos en Argentina, cuáles, digamos, transitan, ¿sí?, hacia una muerte digna, y cuáles aún siguen siendo invisibilizados, sin derroteros, sin caminos y sin alternativas por parte de los poderes del Estado, por parte incluso a veces de las organizaciones, ¿sí?, que acompañen ese resarcimiento, ¿no? Quería también decir dos cuestiones que me parecen como más problemáticas y que un poco escapan a mis capacidades, pero me parecen interesantes en función de lo que el D-Book de Ansky y el libro de Susana y de Melina nos proponen, para pensar en relación a estos dos mundos. Un poco por lo que decía al principio, porque básicamente esos dos mundos son dos mundos que en la obra ligan o oponen, mejor dicho, la muerte y la vida, pero que en el texto de Elior lo que hacen es oponen, ¿no?, la tradición popular, la tradición alágica, con la tradición moderna. También lo hace Susana con la idea de mímesis de secularización. Pero sin embargo me parece que podríamos pensar de nuevo el D-Book, ¿sí?, y esa relación entre dos mundos en un contexto contemporáneo, podríamos decir hasta posmoderno, ¿no? Porque también empiezo a tener la sensación de que ese límite entre la vida y la muerte, ¿sí?, empieza a perder, no digo sentido, pero empieza a borronearse, ¿no? No está tan claro, ¿sí?, esa distancia entre vida y muerte, ¿no? Y pienso en el sentido cómo operan, por ejemplo, las nuevas tecnologías, ¿sí?, en función de rescatar algunas experiencias que de antemano sabemos, ¿sí?, que van a morir, que pertenecen, son narrativas y relatos de gente que en algún momento ya no va a estar con nosotros, ¿no? Entonces ahí me parece interesante qué pasa, por ejemplo, y en esto Susana también nos puede dar una mano, en qué pasa con una serie de centros de documentación, archivos y demás, que justamente con la mejor de las intenciones lo que tienen es la idea de guardar el testimonio, ¿sí?, de aquellas personas que en algún momento ya no estarán con nosotros. La monumental obra de la Fundación Spielberg, por ejemplo, es como el caso más paradigmático, ¿no? De bueno, yo a conciencia sé que en algún momento no vamos a tener los testimonios de los sobrevivientes del Holocausto, y lo que hago es registrarlos audiovisualmente para quedarme, ¿sí?, no solo con la palabra, sino con la imagen de esa persona que ya no va a estar con nosotros. Eso es una obra loable desde ya, ¿no? Pero a la vez lo que hace es resquebrajar cierto sentido, cierta lógica que divide, ¿sí?, la vida de la muerte, ¿no? Tenemos la posibilidad de quedarnos con la figura y la representación de esa persona. Eso, digo, para ahí es una verdad de perogrullo lo que digo, pero me sorprende mucho más cuando efectivamente ese vínculo entre el recurso audiovisual y el testimonio, ¿sí?, se operativiza justamente en ya otros formatos, como puede ser la tridimensión, la cuatrodimensión, digamos, ya no es solamente tener el testimonio audiovisual, sino básicamente es tener frente a mí, ¿sí?, la persona, la figura de la persona en 3 dimensiones, en 4 dimensiones, de alguien que ya no va a estar con nosotros, ¿no?, dándote testimonio, incluso permitiéndome dialogar con ella, ¿no?, haciéndole una pregunta, y a través de la inteligencia artificial, esa persona que ya no está en términos mortales, está entre nosotros, pudiendo responderme. En términos tecnológicos, eso desde ya es increíble, sobre todo para una generación como la mía y muchos de los que están acá, donde eso era impensable hace 15 años atrás o 20 años atrás. Bueno, hoy está ahí. Pero pienso en términos éticos, ¿sí?, si efectivamente no hay algo ahí que hace ruido para pensar esa división entre dos mundos. ¿Cuáles serán los D-Book del futuro? Digamos? ¿Cómo tramitaremos, ¿sí?, la relación entre vida y muerte, cuando efectivamente la muerte también pueda ser ficcionalizada, digamos, ¿no? O mejor dicho, la vida pueda ser ficcionalizada? Y ahí me parece que tenemos algo para pensar. Sobre todo a quienes por distintas cuestiones nos interesa la cuestión del Holocausto. ¿Por qué? Porque pensar el Holocausto sin pensar cómo operaron las nuevas tecnologías, ¿sí?, es como problemático. Entonces, justamente, cómo pensamos la memorialización del Holocausto sin pensar el cruce con las nuevas tecnologías, también me resulta problemático. Ahora, para terminar, cuando me invitó Susana
pensar esta presentación, esta intervención, no podía dejar de pensar si son los muertos los que piden justicia. Me acuerdo que estábamos tomando un café en Buenos Aires y Susana me decía, bueno, yo creo que no es una presentación del libro, el ebook nos invita a pensar que los muertos piden justicia. Y efectivamente, como dije, eso en Argentina tiene un impacto. ¿Por qué? Porque los muertos se cuentan de miles, ¿sí? Y en distintos momentos históricos, pero también de un modo sostenido. Ahora, voy a retomar esta idea de Susana porque me parece que tendríamos que pensar bajo la mímesis, tendríamos que pensar nuestras intervenciones bajo la idea de la mímesis de secularización. ¿Por qué? Porque yo creo, retomando a Marx, quizás uno de los pensadores más seculares del siglo XIX por consecuencia del siglo XX, tenemos que dejar que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? O sea, me parece que no son los muertos los que piden justicia, o mejor dicho, somos nosotros los que tenemos que pedir justicia. Digamos. Los muertos justamente, a diferencia de la tradición popular, la tradición cultural, ¿sí? Están incapacitados de pedir justicia. Si fuera por ellos, ¿sí? Las causas no avanzarían. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de acompañar, ¿sí? esa muerte digna, ¿no? Los caminos de esas muertes dignas. Entonces, retomando a Marx, ¿sí? Habría que dejar de pensar en relación como a cierta nostalgia de que efectivamente los muertos tienen que resolver los problemas de los muertos, porque básicamente los problemas no resueltos de los muertos son nuestros problemas, ¿sí? Y en la medida que no podamos resolver, por ejemplo, qué pasó con la causa AMIA o qué pasó con la Embajada de Israel, digamos, la Argentina, ¿sí? Seguirá viviendo ese limbo, ¿sí? Que nos propone Ansky en el ebook. Gracias. Muchísimas gracias, Emanuel, por tan rica presentación. Hago un paréntesis para pedirle al público si pueden en lo posible apagar el video porque hay como una sobrecarga del Zoom. Los presentadores no pueden dejar el video, son pocos, pero creo que va a ayudar un poquito. Pasamos entonces, le doy la palabra a Annette Levin. Hola, gracias Cintia. ¿Me permitís compartir pantalla? Ahí podés. Sí, sí, a ver. Bueno, ¿ven la presentación? Sí, muy bien. Sí, me alegro. Bueno, prepárense para descansar un poco porque no hablo tan rápido como Emanuel, así que es hora de tomarse una siestita hasta que esté Mirta con nosotros otra vez presentando sobre su arte. No, en broma, pero sí que tengan paciencia conmigo ya que el castellano no es mi primer idioma. Quiero agradecerles a Susana y a Melina por invitarme a participar en este conversatorio. A Laxa quiero agradecer y especialmente a Cintia Gabay por coordinar estos encuentros de Simanía. Es un honor poder dialogar sobre el tema del ebook y las propuestas que surgen de la colección de trabajos compilados y editados por Susana Skóra y Melina Dimiro. Siendo yo hija de refugiados de Polonia que fueron niños durante la Shoah y recién llegaron a los Estados Unidos a finales de los 60, mi formación como lectora y testigo de la producción cultural judía es motivada por un interés en los derechos humanos. Conocí Buenos Aires por vez primera en el año 98, cuando pasé unos meses haciendo investigación sobre el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel también. El lazo con la Argentina duró y más tarde me fijé en representaciones literarias de la época dictatorial de los años 70 y 80. Me encontré con textos repletos de dolor, de ausencia, de silencios y de repudio. Para descifrarlos, recorrí a teóricos, historiadores y psicólogos que se dedicaban a los estudios de la Shoah.
Confieso que interactuar con la compilación de trabajos sobre el Dibuk me ha sido un aprendizaje nuevo. Con las citas que recopilé de algunas de las interpretaciones que hay en la colección, me salió esta nube que ven en la pantalla, la nube de palabras, en que resaltan mujeres, lenguaje y relato, entre otras palabras. Al incorporar lo que escribieron Susana Skura y Melina Di Miro en la introducción, se ve claramente que hay aspectos del Dibuk como metáfora en tantas manifestaciones culturales del siglo XX y XXI. Como dijo Emmanuel, estamos en un universo en crisis, básicamente. Voy a citar, si logro pasar, ahí va. Citar la introducción, la parte que ven en negrita, pero les doy la parte más extensa para que vean el contexto de esta cita. Dicen Susana y Melina en la introducción: el Dibuk de Ansky ha sido entendido como metáfora de la memoria y la posmemoria, también como una performática en contra del trauma y la opresión, donde la mujer posesa opera como una metáfora del cuerpo traumatizado de su pueblo. Más que un cuerpo para alojar a un hombre que aún muerto sigue activo, se torna protagonista de sus decisiones, que la lleva a transformar el pasado traumático y de sometimiento en una fuente de potenciamiento de cara al presente. No dejo de pensar en las mujeres que se han transformado en luchadoras por la verdad y la justicia tras la violencia acontecida en sus países. En el trabajo que publicó Perla Sne, Una habla espectral, el Dibuk y la Shoah, Sne reconoce que el Dibuk no es necesariamente un espíritu malvado, sino un alma que fue violentamente obligada a partir de este mundo antes de su hora. De cierto modo, si aplicamos la idea del Dibuk como metáfora a las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, las podemos entender como posesas por los muertos, seres queridos asesinados, que poblan su conciencia e insisten que ellas sean testigos de la historia y la impunidad. En el poema de Marjorie Agosin, la poeta chilena, describe a las madres como transparentes, enjutas, que gritan de rabia más allá de los ecos, que quieren y necesitan saber, y las asocia con madres que padecen violencia y trágicas pérdidas en otras partes del mundo, en otros tiempos. Cito: las locas en Buenos Aires o en El Salvador, en Treblinka. Si volvemos al trabajo de Perla Sne, se articula la importancia de hacer lugar, y cito: si atendemos a la obra central, notamos que el rabino, para exorcizar al Dibuk, comienza por hablar con él y escucharlo, atender a su queja y a su rencor, lo apacigua, le promete paz. Llegará el momento de expulsarlo, pero primero debe haber justicia. Quizás de lo que se trata es de hacer lugar a ese espectro en nuestra lengua, alojarlo, aún si solo quiere callar, porque incluso en silencio el Dibuk nos dice que eso ha ocurrido, que eso no debe ser olvidado. El reclamo de mujeres frente a la impunidad y la muerte de sus seres queridos también se destaca al pensar en la dictadura de Pinochet en Chile y el movimiento de las arpilleristas. En este caso vemos como la arpillera chilena, que tradicionalmente representaba escenas bucólicas, se transforma en lienzo que aloja el espectro de los detenidos desaparecidos. Ocupar un espacio tradicional y conocido por el pueblo y alojarlo de este modo tiene un impacto profundo en el receptor y es una herramienta de concientización que sirve de fuente de potenciamiento de cara al presente, como escriben Skura y Di Miro. La tela tradicional se convierte en espacio propicio para expresar el dolor, el repudio y desde lo cual denunciar. Otro ejemplo evidente que habrá que mencionar, por supuesto, es el simbolismo del pañuelo blanco de las madres de Argentina, surgido de la idea de usar los pañales de tela.
y por siguiente el uso hoy día del pañuelo verde para abogar por los derechos de la mujer a nivel internacional. Cuando la folclorista chilena Gala Torres compuso la cueca sola, se mantuvo la musicalización de la cueca chilena o tradicional. La coreografía deja al descubierto la desaparición de la pareja de baile y también se manifiesta el papel que cumple la mujer. Desde el dolor y la pérdida se ve el compromiso con la lucha constante contra el olvido. Es otro caso de la puesta en escena de la muerte, con el fin de concientizar y denunciar mientras la mujer vive el duelo y revive la ausencia de la pareja. Al pensar en representaciones literarias argentinas y la necesidad y la imposibilidad de exorcizarse de todo del metafórico Dibuk por la falta de justicia, se resalta la poesía de Juan Gelman, donde la voz poética misma es posesa por el alma de su hijo muerto y desaparecido. En Carta Abierta, que Gelman dedica a su hijo, la voz poética trasciende límites lingüísticos y estructurales para comunicar el espacio intersticio, la posesión misma, la encrucijada o la coexistencia de la muerte y la vida. Aunque me dé pena no leer la poesía completa, cito unos ejemplos que encarnan el espacio intersticio y la voz poética posesa. En poema 1, vemos la yuxtaposición de afirmaciones y negaciones. Hablarte o deshablarte, dolor mío. Tenerte, destenerte. Nunca me cansaría. Está en, sí, la quinta estrofa. Nunca me cansaría de desesperarte. Y un poco más abajo, la invención o el uso de la palabra morida, cielo que abrís hijando tu morida en la última línea, donde vemos la implicación de la muerte del hogar y también de la vida. En poema 17 y 18 de la misma carta abierta, vemos la continuación y también ciertas contradicciones en el estilo del autor, el estilo improvisado, creativo, donde dice en la primera estrofa, en la tercera línea, se muere de hambre la memoria, cava para seguir buscándote. Y ahí tenemos el juego en dónde parar, dónde cortar la línea. Dice al principio, no quiero otra noticia sino vos, cualquiera otra es migajita donde se muere de hambre. Ahí tenemos esa idea de la amiga de pan que nutre, pero cualquier otra noticia aparte de la noticia del hijo desaparecido no vale, o sea, no nutre. Se muere todavía la memoria de hambre. En la segunda estrofa hay referencia al espejo, donde la voz poética no se ve, espejo donde no me veo. Y también termina con es claramente entiendo que no entiendo. Y que la voz poética está en un estado tal vez de limbo, de confusión respecto a la realidad intersticia, la vida y la muerte, cómo entender ese espacio ambiguo de la muerte de su hijo. Y si seguimos en la misma diapositiva, en el poema 18, en la segunda estrofa dice, desperseveran de morir no vidan, tormentan sus contrarios, cuerpan mucho, se dolerían para desdoler, y hagan su pura vez alma vacía. Las creaciones nuevas, los neologismos, convirtiendo sustantivo como cuerpo a un verbo, cuerpan, vida se convierte en vida, da movimiento
a la vida y a la muerte de una manera en que los dos interactúan. Si vamos a este último ejemplo, que es el poema 24, también de la misma carta abierta, la voz poética admite el esfuerzo de no poder descansar en paz. Te destrabajo de la muerte como puedo, pobre de vos y de vos. El alma camina dentro de sí. Ni el hijo ni la voz narrativa puede descansar en la muerte. Eso me hace pensar en lo que acaba de decir Emmanuel sobre pedir justicia a quienes piden justicia y la motivación que tienen los seres vivos por los seres queridos que murieron, que esa motivación es muy importante para inspirar la búsqueda de justicia. También, si miramos en la obra de Basho, en que Hellman escribe y en ladino y en castellano, vemos que en este poema número 16, la voz poética sigue dialogando con el hijo muerto y admite que ni al morir dejará de escuchar o sentir la pérdida. Cuando esté muerto, oiré todavía el temblor de tu saya en el viento. La expresión autobiografía es también notable en la obra de la gran artista argentina Mirta Kupfermink, donde expresa la experiencia de ser hija de sobrevivientes de la Shoah por medio de su arte. El trauma de la Shoah se visibiliza en maneras llamativas, como el tejido de los números de Auschwitz en la palma de la mano, y en la lápida que inscribe la primera muerte del artista como fecha transcurrida antes de su nacimiento. En su trabajo El D-Book, como encarnación de la memoria, la representación de lo irrepresentable en el arte, Mirta Kupfermink dice que a través del arte no pretende olvidar el dolor, sino darle un nombre y convocar a todo aquel que se atreva a mirar, a ver, a dejar de sostener el aliento por algo que se debió decir y no se dijo, porque no se puede huir de lo que no desaparece. Ahora tengo el honor de ceder la palabra y la pantalla a Mirta Kupfermink misma. Muchas gracias, Annette. Adelante, Mirta, estás en silencio. Bueno, muchísimas gracias. Voy a empezar agradeciendo, como corresponde, del final al principio en este caso. Gracias, Annette. Y quiero agradecer a Melina y a Susana por la invitación, a Cintia Gabay también por este espacio tan rico, y a Emmanuel, que tanto con reflexiones diferentes, la verdad que me nutren. Vamos a pasar a Annette me va a ayudar además, así me puedo concentrar y conversar con ustedes, a pasar las diapositivas. Te agradezco, Annette, si podemos pasar a la siguiente. Y justamente Annette y también Emmanuel, bueno, creo que todos han hablado del silencio. Es decir, todo lo que se dice cuando no se dice, todo lo que encierra, y el D-Book dice igual, no se queda encerrado, busca de alguna manera salir por intersticios a través de geografías, a través de tiempos, y lo que yo voy a hacer es contar una historia personal, también con la certeza de que cuando hay una famosísima frase que es describe a tu aldea y serás universal, pero con la certeza de que contándome a mí misma o contando los traumas heredados a través de este D-Book,
buscó todo el tiempo cómo aparecer, yo estoy convencida que estoy contando otras historias y liberando también otros debooks y permitiendo que muchas cosas no dichas puedan de verdad ocupar su lugar en el casillero y que los muertos puedan descansar. Vamos a la siguiente, Annette. Y voy a pasar un poquito rápido, y sí, a través de las imágenes, porque las imágenes lo que tienen, a diferencia de las palabras, es que ustedes saben que Umberto Eco decía que una imagen artística tiene que ser una obra abierta, a diferencia de una imagen publicitaria que tiene que decirnos exactamente lo que tenemos que entender de esa imagen que estamos viendo. Entonces, lo que debe tener una obra que se precie o con aspiraciones de artísticas es que nos abra nuestras propias historias y nuestros propios misterios y nuestro propio pensamiento, y para, como disparador y para que se articule con esta imagen que estamos contemplando. Entonces aquí son todas estas palabras que salen de esta boca o que se meten para adentro. Esto cada uno verá lo que interprete. Así que vamos a transitar un poquito por algunas imágenes para entrar después en una historia muy concreta de un dibuk vinculado a mi familia, un dibuk de verdad. Vamos a la siguiente. Y acá toda la historia vino como la de muchísimos de nosotros, viajó en barco. Como yo soy artista visual, si me permiten, a pesar que sé que acá estamos hablando más de el qué y no del cómo, las obras visuales se componen de un qué y de un cómo. Un qué es el tema, es lo que estamos tratando ahora, pero quisiera también hablar un poco del cómo, porque el cómo está totalmente intrincado en el qué, en mi caso, en mi modo de trabajar. Y este es un mar que está, es un objeto tridimensional, es un objeto real, no es una pintura, no es un dibujo. Esto en lo plano de la pantalla no se percibe, pero este mar, estas ondas del mar, están hechas en base a una raíz. Lo de abajo, lo marrón, es una raíz real encontrada a orillas de un río. Y lo que está por sobre eso es un agua fuerte, un grabado en metal, que debo decirles que la primera versión la hice en el año 2001, cuando tantos jóvenes partieron de la Argentina, cuando se fueron, entre ellos las dos hijas de mi esposo, y yo pensaba, ¿cómo es esto de que estos abuelos vinieron a la Argentina para asentarse, para hacer crecer aquí sus árboles, y de pronto estas jóvenes, como tantos otros, están yéndose y sacando ciudadanías nuevamente en países que estos abuelos odiaron y de donde fueron echados? ¿Qué está pasando en este mundo? Entonces esta obra, que se llama Detrás de cada exilio hay un monstruo, está hecha literalmente así. La imagen que sigue a esta obra es la parte de atrás de esto que estamos viendo. Te pido, Annette, si pasamos, al dar vuelta este objeto escultórico, aquí se ve la figura de un monstruo. Como les dije, es un agua fuerte con resina poliéster, por eso es rígido y se sostiene firme. Es decir, quiero de esa manera, ya que estamos en intimidad, compartir un poco con ustedes cómo las técnicas que yo utilizo y los modos y los materiales están íntimamente intrincados con el sentido de lo que quiero decir.
Pasamos por favor a la siguiente. Ustedes ya vieron, si no vieron la obra primera del 2001, vieron el objeto que recién compartí con ustedes, y esta obra se llama Arqueología de un trayecto, que son estos mismos navegantes, pero en donde ustedes verán una imagen a su derecha como de una ciudad europea, Praga, por ejemplo, y a la izquierda el puerto de Buenos Aires. Son todos estos inmigrantes, y si miramos con mucha atención los personajes, aquí hay una mujer que viene al frente, que lleva un árbol, pero las raíces obviamente fueron arrancadas. Hay otra mujer atrás, hay un hombre mayor. Entre ambos se entrelazan esos árboles, llevan un cofre con memoria. Hay atrás de ellos una mujer que el árbol, en vez de frutos y hojas, tiene libros, traen sus culturas, y atrás de todo llega uno portando en su espalda todas sus ciudades. Pero además esta obra no tiene un orden. Estoy de alguna manera haciendo análisis de obra para compartir con ustedes cómo al leer una imagen podemos estar diciendo muchas cosas. Esta obra está totalmente quebrada y se sale del marco, no tiene un recorte, no es un rectángulo perfecto. Aquí hay desorden, hay ruptura, aquí hubo daño y hay un intento de reconstrucción, de resiliencia. Posiblemente muchos de ustedes hayan oído hablar de la antigua tradición, filosofía japonesa del 1300, que es la técnica del kintsugi. Según el kintsugi, cuando una vasija de cerámica se rompía, no la remendaban, no la arreglaban para que no se notara la rotura, sino todo lo contrario, se le ponía hilos de oro o piedras preciosas para marcar esa rotura, de alguna manera para embellecer esa vasija, pero porque además esas roturas marcan la historia de esa vasija. Los japoneses querían mostrar eso. Yo lo que siento, y lo hice así, es que por más que querramos remendar, lo perdido, perdido está. El daño ya está hecho, y la única posibilidad que nos queda a quienes tengamos la fuerza para hacerlo es tratar de construir algo con eso. Y tomo acá lo que dijo Emmanuel cuando se preguntaba ¿y quiénes son los que reclaman? ¿Y quiénes son? ¿Son los muertos o somos los vivos? Yo me pregunto, ¿qué hacemos? Y me estoy acordando de algo que en la intimidad de la amistad, una frase que dijo Abraya Rottenberg hace poquito sobre la pérdida, sobre su vivencia de la pérdida de su esposa, de Dina Roth. Es decir, nosotros los vivos llega un momento que lloramos no por nuestros muertos, sino por nosotros mismos. Y está tal vez en nosotros qué hacer con eso. Algunos lo harán a través de la política, otros de la literatura, de la filosofía, de la investigación. Y bueno, yo trato de hacer algo diciendo y reclamando con obras visuales. Por favor, Annette, a la siguiente. Esta es una obra muy, muy, muy reciente. Y aquí la voy a unir con lo último que mostró Annette, y muchas gracias. Y además lo que mostró Annette aparece en el libro justamente de Susana y Melina, así que todo esto se va cerrando. Pero esta es una obra, la última que hice, que está preparada para ser exhibida en un museo en Helsinki, y
esta obra se llama Un crimen en mi familia. Me invitaron a participar, en realidad me presenté, hubo una convocatoria, yo expliqué y me invitaron, en donde la convocatoria era sobre historias de los artistas no contadas, historias personales de los artistas. Y aquí voy. Presten atención porque está por aparecer el D-Book. Acá lo vamos a empezar a ver. Acá hay como un despliegue, ustedes verán, pero voy a contar la historia, concretamente la historia que va a dar sentido a toda esta obra y a las que siguen y a lo que Annette mostró sobre mi propia lápida, porque es todo la misma historia. Y si me permiten, voy a ser totalmente autorreferencial, porque esto es mi propia historia y mi familia materna. Mi mamá, sobreviviente de Auschwitz, vivía en Jarosz, en un pequeño pueblo en donde enfrente estaba el castillo de los Esterházy, apellido muy famoso, ya desde el caso Dreyfus, pero es un apellido de la nobleza europea muy conocido. En el año 2013 yo recibí un mail que rompió con hizo vibrar todos los cimientos de la historia familiar sobre la cual mi mamá pudo hacer su kintsugi de vida en la familia en que construyó, en donde crecimos mi hermana y yo, en donde la historia la historia oficial decía que mis abuelos, los padres de mi mamá, en Hungría, en Jarosz, se suicidaron cuando no pudieron sacar a sus 2 hijos que fueron llevados a una cárcel en Hungría antes de ser deportados a Auschwitz. Esa es la historia con la que crecí. Y les cuento que creo que mi mamá no dejó un solo día de preguntarse, pero ¿y qué habrán sentido mis padres? Y qué, es decir, es un lamento permanente. Esto fue una tortura de mi mamá. Durante 60 años volvió ella con nosotros, con todos, buscando la tumba, porque ningún judío sobrevivió en ese pueblo, solamente porque estaban en Budapest mi mamá y su hermano, que se los llevaron. Cuando volvimos en uno de esos tantos viajes, perdón si se les hace largo, en uno de esos tantos viajes encontramos, sí, que mis abuelos, estaba en un libro después de muchas historias, en un libro de la municipalidad de un pueblo vecino donde se había construido un gueto, decía que se habían suicidado el 1 de julio. O sea que ya había una fecha. A partir de ahí mi mamá no se calmó. Mi mamá empezó, pero si a mí me llevaron el 19 de abril, ¿cómo es que tan pronto se suicidaron? Qué poco me buscaron. Y después se consolaba diciendo, menos mal, porque no hubieran sobrevivido. Vamos a avanzar ahora y después vamos a volver sobre esta. Te voy a pedir, Annette. Acá vamos a ver un detalle. La historia que en el año 2013 me contó un periodista, está documentado, Sasha Batiani, que vino a la Argentina durante 3 días para conocernos, para escribir un libro sobre esta historia, es la siguiente. Su abuela era Marita Esterházy, de la misma edad de mi mamá, vecinas y amigas, que vivía en el castillo. Cuando mi mamá estaba ya prisionera y los judíos estaban en el gueto de Jarbogat, el castillo Esterházy había sido tomado como base de los soldados nazis en Jarosz. Ahí ella vio desde la ventana, Marita, porque vivía en esa casa, cómo su papá, el conde Esterházy, estaba discutiendo con mis abuelos, que eran sus amigos, digamos, tenían amistad. Ella bajó
rápidamente y se quedó parada detrás de su abuelo. Voy a ir abreviando para que no se les haga pesado y que entiendan. Acá representé al abuelo, al conde Esterházy es el cerdo grande. Marita es la cebra, porque está viendo, es la testigo, no es ni blanco ni negro. Y estos dos caballos blancos, los Pegasos, son mis abuelos. Estaban discutiendo. Mis abuelos le estaban pidiendo al conde que los escondiera para poder seguir buscando a sus hijos. El conde se negó y les dijo, vuelvan al trabajo. Y mis abuelos dijeron, no, nosotros nos vamos. Es decir, con el resabio de dignidad que les quedaba, hicieron su propia masada. Y se pararon, se dieron media vuelta. Entonces, el conde Esterházy llamó a un soldado alemán y le dijo, les hizo seña que les dispare. Marita, aquí la cebra, vivió torturada toda su vida. Esto aparece en los diarios que encontró su nieto, el periodista Sasha Batiani. ¿Podríamos, por favor, volver al anterior, Annette? Ahí está. Gracias. Marita, ahí ven una ventana, Marita está viendo. Lo que ven así la construcción, yo hice una reconstrucción con fotos del castillo, una vez que me enteré de la historia, en donde Sasha Batiani nos leyó a mi familia la descripción que Marita, su abuela, dejó escrita, en donde dice que la grava, las piedritas saltaron con el peso de los dos cuerpos que cayeron. Evidentemente, el conde Esterházy, si me permiten llamarlo el cerdo, los puso en una bolsa, los mandó del nuevo la bolsa al gueto y dijo que se suicidaron en el castillo en vez de trabajar. Eso es lo que está escrito en la historia oficial en la municipalidad de Sharbogar, en los libros que delante de nuestros ojos sacaron del polvo de una estantería muy alta porque fueron los únicos que volvieron a preguntar algo, porque nadie sobrevivió, fueron mi mamá, mi hermana y yo. El dorado que hay aquí abajo de esta obra muestra eso, la nobleza, y acá están los personajes que ustedes ya conocen y podemos pasar, Annette, muchas gracias por asistirme, una y a la próxima. Aquí la ven, esta es otra obra, a Marita, la testigo, quien, voy a hacer ahora mi interpretación, ¿por qué asocio esto con el dibujo? Yo lo que siento es que Marita, el haber callado, el silencio de Marita, el alma de mis abuelos la poseyó toda la vida. Y según el relato de su nieto, era una mujer que no hablaba y que solo escribía y nadie sabía qué, y que obsesivamente escribió la misma historia 4 veces durante los 7 años últimos de su vida, que antes de morir pidió que quemen los papeles, pero nadie los quemó por negligencia. Marita estaba poseída por la angustia de no haber hablado, de no haber, esto lo dice ella en su diario, por lo menos haber tratado de salvar a estos 2 judíos. Vamos a la siguiente. Pero con la historia de Sasha todo cambió, porque Sasha Batiani, hay un libro, perdón, que está en todos los idiomas, traducido como a 20 idiomas. Lo hizo primero en alemán, porque él es suizo, de Zúrich, y se llama Was hast das mit mir zu tun, que tiene que ver esto conmigo. En inglés se llama A Crime in My Family, en español Seix Barral lo publicó con el nombre La Matanza de Regnitz, porque se une a la matanza de Regnitz, que es también de su familia, linda familia, pobre muchacho, y cuando él se acercó a nosotros, se acercó diciendo esto: yo
tengo que limpiarme a mí y a mis hijos del fantasma de estas muertes. Es decir, yo interpreto, y lo uno con el libro y la invitación de Susana y Melina, y con la obra de Ansky, que Sasha, una vez que leyó los papeles, tocó ese diario de Marita, de su abuela, y a través del diario, ese dibujo, se le metió, y él decidió, aquí voy con Emanuel, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿Voy a quedar con ese dibujo y esa carga y seguir pasando con esa mancha a mis familias? No. Decidió enemistarse con toda la nobleza porque tuvo muchos problemas con todos los Esterházy contemporáneos y publicó este libro. Y yo me di cuenta que decidí enterrar también ese dibujo que nos habitó a todos nosotros y le hice una tumba, pero una tumba en donde yo ya, ¿cómo se dice? Yazco, no, donde yo estoy, no yace, no sé el presente de, permanezco sentada, es una silla. Incluso esto fue mostrado en una Art Basel Cities, una convocatoria de Mauricio Catelán que se llamaba Los Muertos Vivos, y yo pedí, por favor, anuncié que a mí no me traigan flores, que me traigan golosinas. Entonces, en esa placa, esto es todavía en mi taller, antes de salir del taller, en esa placa, en la silla, está mi propio alma en mi primera muerte, que fue cuando mataron, mi primera muerte fue cuando mataron a mis abuelos, por eso mi primera muerte fue antes de que yo naciera. Vamos a la siguiente, gracias Anet. Aquí está la placa que Anet la mostró muy bien, y entonces, claro, lo notable, a ver en la siguiente, si está más grande, sí. Dice, aquí descansa sentada Mirta Esther Kupfer-Mick-Mandl, el apellido de mis abuelos. Buenos Aires, Argentina, yo nací el 16 de marzo de 1955 y morí en Járos, Hungría, el 1 del 7 de 1944. Primera muerte acontecida el día en que sus abuelos maternos, siendo prisioneros de los nazis, fueron asesinados por el conde en el castillo de Esterházy, Járos, Hungría. Es decir, mi obra claramente es una denuncia. Vamos a la siguiente. Y para terminar, bueno, esto es una imagen de cuando estaba exhibido en la obra de Art Basel City, en Buenos Aires, en el cementerio de los muertos vivos. A la siguiente. Y de tanto en tanto, tenemos que lamentar, y ahora sí vamos a la siguiente, por favor, Anet, que no hay justicia aquí en la Argentina para los muertos, y tienen y tenemos que seguir reclamando justicia con ellos, si están por aquí dándonos vueltas y habitándonos, o por ellos. Este es el monumento en memoria de las víctimas a la AMIA, en donde su lugar es en la Plaza Lavalle. Les cuento un poquito de la simbología. Son todas maderas de quebracho, que es una madera argentina que nace de la tierra. Están los nombres en forma vertical, porque hasta que no haya justicia no van a poder descansar en paz. El círculo es para convocar a la ciudadanía toda, a la Argentina toda. No es una forma con límites y bordes cerrados, y marca las 9:53, tiene tallado un triángulo a la hora que estalló la bomba. Además, originalmente no estaba apoyado en la tierra, estaba elevado, porque estos muertos no están enterrados. Pero además, como si fuera poco, podemos ir a la siguiente.
habrán leído en los diarios vandalizado, vandalizado. Primero les cuento que este monumento fue vandalizado muchísimas veces, con pintadas, con hachazos, es muy duro, no es tan fácil de romper, y en 3 ocasiones yo llevé a mi equipo de carpinteros, todo, y con jóvenes de las escuelas secundarias pedía que ayudaran. En una ocasión, les cuento porque es curioso, cuando convoqué cada vez otra escuela, vinieron de Ort, vinieron de Tarbut, después llamé al al Buenos Aires, al Carlos Pellegrini, y le pedí al rector, mire, le pido por favor, no lo tome como discriminación al revés, pero por favor elija estudiantes que no sean judíos, porque muchos querían venir a ayudar, yo lanzaba una convocatoria. Esto fue vandalizado y arreglado con los jóvenes y el equipo de mi taller varias veces, pero esta última vez que salió en los diarios, vandalizado, desapareció, yo decía, ¿cómo puede desaparecer? Fuimos con camiones y grúas y 10 hombres no lo podían mover, desapareció, nadie lo vio. Y esto estoy ahora invitando a que reclamemos todos. Les cuento que hace muy poquito, esto ocurrió que desapareció hace, no sé, como 2 meses, 3 meses, no recuerdo bien, salió en todos los diarios, pero recién hace 3 semanas o 2 semanas se comunicaron hay un lugar de restauración de museos, de monumentos de la ciudad, del gobierno de la ciudad, que se lo llevaron para restaurarlo. A ver, no se dejó ningún cartel, ninguna señalización, ante todas las notas de los diarios, nadie sabía nada. Esto nos invita, cuando a mí me llamaban, me decían, Mirta, tenés que hacer algo. Digo, pero yo no es mío el monumento es de todos los argentinos, no es mío. Yo ni siquiera, aparte, obviamente, no es, ni vale la pena que lo aclare, pero esto ni siquiera, no es una escultura. Yo no cobré un peso, nadie cobró un peso. Esto no es una escultura, esto es un monumento, es un reclamo, es una señal. Es como una estaca que alguien deja en el camino cuando se murió un compañero. Queridos amigos, aquí, y gracias Anet por las diapositivas, yo terminé aquí. Solo decirles que tengamos muchos cuidados, porque los D-Books que siguen reclamando justicia necesitan voces escritas, verbales, visuales, que sigan, que ayuden, que les permitan entrar en sus cuerpos y voces y plumas y computadoras para poder seguir reclamando justicia, y muchos Zooms para que reclamemos justicia juntos. Gracias. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias a todos los participantes. La verdad que más que un aplauso se merecen una reverencia, me parece. Estoy segura de que tenemos muchas preguntas del público. Le voy a dar prioridad a Susana y a Melina en el caso de que quieran hacer algún comentario. Tenemos media hora para las preguntas. Hagámoslo de modo ordenado, así que si quieren hacer una pregunta me pueden mandar una señal por el chat o levantar la mano. Susana, Melina, ¿quieren decir algo? Para mí es muy difícil, ¿no? Porque estoy llena de todo lo que escuché y bueno, lo que me hicieron pensar y sentir. Pero quiero retomar esto de si los vivos o los muertos. Y me parece que justamente la idea de D-Book es que hay una mujer que por política, por treta del débil, por lo que sea, aloja y permite. Después se dirime en el caso de Ansky se dirime entre los hombres, los poderosos, pero hay alguien que aloja ese reclamo. Entonces, sí, somos nosotros los que, como decía Mirta recién,
abrimos o no escuchamos. A mí me impactó que vos leyeras, Cintia, entre los libros que tuve suerte de trabajar con otras personas, que era este de Y nadie quería saber, que tiene que ver con otro tema para mí, otra parte de mi vida, de relevar otro tipo de situaciones traumáticas, y era justamente la historia de mujeres que no habían vivas, pero que no habían encontrado escucha. Entonces, no sé si el límite está ahí, ¿no? Como planteaba Emanuel, no sé si en el mundo del acá o en el mundo de más allá. La cuestión es si nos tomamos el trabajo de buscar una manera, por Zoom, por el arte, por nuestras ponencias, por nuestros encuentros presenciales o no, si encontramos una manera de dar voz, de generar espacio, de generar escucha sobre estas cuestiones que no nos dejan vivir, ¿no? Porque hay algo que no se puede terminar que por alguna sensibilidad no queremos dejar ir. Entonces, bueno, está esa cuestión. Si nos hacemos cargo de esas memorias, de ser sensibles a esas historias, acá junto historia, memoria, propósito, o si cerramos nuestro cuerpo, nuestro corazón. A mí me gusta también esta historia porque entra por el cuerpo, entonces es todo el cuerpo que se involucra. No es acá, es todo el cuerpo. Y bueno, me gusta por muchas razones. Hay algo, Emma, que te quería decir, que él sí el joven del Dibuk, sí hace una transgresión. En el momento de morir, él está buscando la manera. Sí, es verdad que era por amor, pero él está leyendo en los libros prohibidos, buscando la manera de ser el que no es, porque si hay algo, él estudia, pero lo que le falta es Geld, plata, para poder ser un candidato posible, pero lo busca por la mala manera. Entonces, no es cualquier manera, y cualquier manera te lleva a un lugar incierto. Ser espectador y no hacer te transforma un poco en la cebra de Marita. Entonces es un vínculo que hay que tomarlo en serio y ver qué hacemos. Está bien, escuchamos, alojamos y después qué hacemos, ¿no? Porque no da igual, no da igual lo que hacemos. Tampoco sabemos bien qué, pero bueno, por eso juntarse a pensar me parece que es un camino bueno, amoroso y seguro, y que nos hace encontrar algo para hacer. Bueno, nada, eso, y agradecerles un montón. Me voy a quedar pensando, y seguramente me voy a quedar pensando en las próximas intervenciones, así que no quiero ocupar mucho espacio más. Melina, ¿algún comentario? No te escuchamos. Está silenciada, pero entiendo. Yo sí. Ahí está. Ahora, Yo ¿Sí, Melina? no, soy Luisa. Un segundito, Luisa, ahora porque sí. Melina estaba tratando de Perdón, decir que más algo. que comentarios si me escuchan. Ok. Sí, no, que simplemente quería agradecer por las exposiciones y me impactó mucho esto que contó Mirta, bueno, que ella ya había, bueno, que volvió a contarnos sobre esta mujer que 4 veces narra este testimonio silencioso, y también cómo la obra de Mirta se vuelve también un testimonio, entonces cómo esa falta también de justicia, ¿no? Sigue generando producciones, sigue generando testimonios, y que también creo que no me están escuchando, pero también bueno, un poco la convocatoria tenía que ver sobre reflexionar, pero también volver un acto la memoria. Entonces también cómo estas exposiciones de alguna manera tienen que ver con esto que decía Manuel de los vivos,
no digo hacer justicia con estas exposiciones, pero sí mantener vivo ese reclamo de justicia. Entonces, nada, simplemente agradecer por la presencia en esta forma de seguir dándole a los muertos. Nada más que eso, más que... Gracias, Melina. Luisa, adelante. Luisa, estás silenciada. Quería decir que me perdone la voz por el resfrío que estoy cargando, pero agradecer a Mirta porque nos actualiza este mundo lleno de condes Esterhazy, del cual hay un mar que no cesa de esa gente. Querría, porque hace mucho con Leo que estoy moviéndome alrededor del dibujo, que esas raíces que se han limitado a la obra de Ansky se podrían extender de una manera más literaria, siempre más de lo mismo, con la obra de Valleva Singer, esos cuerpos de mujeres que deben realizar tareas, bueno, ya lo deben conocer, las obras de los dos Singer, especialmente la Esther Kreindl. Y otra cosa, otro autor que me gustaría que pusiéramos en una eventual ampliación de este tema sin fin, que es el del dibujo, que es el tema del perdón que trata Yankelevich. Y todo eso no suma, pero no resta, eso quiero decir. Y muchas gracias por todo lo que me aportaron. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hablan, me permiten decir unas palabras. Bueno, en primer lugar, agradecido a Mirta por su cita, pero esas palabras son demasiado inteligentes como para ser mías. No son mías, son de un rabino del Talmud, que vale la pena escuchar. El rabino decía que cuando alguien pierde a una persona, 7 días debe llorarlo, a los 30 días puede visitarlo, y durante 1 año tiene derecho también a llorarlo. Pero quien llora a un muerto después de 1 año, no llora por el muerto, llora por él. Ese es el texto que citaste. Y ya que abrí la boca, voy a decir unas palabras en relación a lo que escuché, que fue muy interesante. Voy a ir directamente a lo que dijo, ¿cómo se llama? Emmanuel Kant, no Kant, Emmanuel Kahane, creo que se llama Kahane. En relación al dibujo, yo tuve el privilegio de ver la versión del dibujo hecha por su protagonista primera, Hannah Rabina, que se dio en Israel cuando ella tenía posiblemente cerca de 70 años. Vi una obra de magia, de teatro, y no relacioné esa obra como algo metafórico, sino que era la escenificación entre vivos de un fenómeno imaginado o tradicional o mágico que ocurría, pero no eran 2 mundos, era el mundo de los vivos que imaginaba un mundo de muertos incrustado en el cuerpo de una mujer. Entonces, la conclusión, o una de las conclusiones de Manuel, fue hacer la comparación entre ese cuerpo y lo que ocurrió en la Argentina con los desaparecidos. Y con respecto a eso, en los 7, 8 años que estoy viviendo de vuelta en la Argentina, siento que
el dolor de los desaparecidos se va achicando. Primero, hay una parte de la población política que lo usa para sus fines. Los otros que sufren de verdad son los familiares. Pero no es esa mujer que tiene al Dibuk adentro. El pueblo no lo vive como un problema constante y propio. Y entonces me parece que las conclusiones que uno puede sacar de cualquier obra siempre interpretan los sentimientos y las concepciones de quien puede interpretarlas, que puede ser arbitrario. Yo no veo una relación entre los desaparecidos argentinos y el Dibuk, pero también es válido imaginarlo y lo acepto. En todo caso, fue muy interesante escuchar los puntos de vista de ustedes, la vivencia personal de Mirta con su familia, que transformó un dolor en arte, que es lo que estamos haciendo, en cierta forma, con el dolor de los personajes del Dibuk, que los transformamos en el dolor de los argentinos que tuvieron desaparecidos. Nada más que esto. Muchas gracias. Malena, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a los y las presentadoras. Hola, Susi. Muy interesante, además no conocía el libro, no estuve atenta en el momento de su publicación. Bueno, iba a retomar, pero ya lo dijo Susi, pero agrego sobre el tema del personaje, del protagonista de Honen, que sí, que me sorprendió un poco la interpretación de Perla. O sea, me parece que no lo podemos ver meramente como una víctima de injusticia, porque a lo largo del primer acto de alguna manera es como que uno va viendo su caída inminente, debido a precisamente el recurso a maniobras ilegítimas en la búsqueda de su justicia. Efectivamente es una víctima de injusticia, pero la manera a través de la cual él busca no es la adecuada, porque justamente hay algo donde él trata de mezclar dos mundos que no deben ser mezclados, recurriendo a esas fuerzas elevadas, superiores, para su propio beneficio, que es esto de convertir la materia en oro, pero en realidad para poder ser más rico y ser el candidato elegido, o antes de ese momento, que es previo a su muerte, cuando hace, digamos, ciertos artilugios para que los candidatos entrevistados por el padre de Leye sean rechazados, y bueno, con éxito. Pero, digamos, estas maniobras no son adecuadas, y me parece que una de las enseñanzas, en todo caso de la pieza, que va de acuerdo con la idea del judaísmo, es que la justicia está en el tribunal, que es lo que vamos a encontrar en el tercer acto, y además es un tribunal que está conformado por fuerzas en oposición, porque el Dibuk solo puede ser exorcizado por la unión del Rebbe y el Rov, o sea, las fuerzas que normalmente están en conflicto en ese momento confluyen y dan lugar al exorcismo, solo que en la pieza esto, entre comillas, el establishment rabínico va a fallar para dar lugar a una victoria póstuma de los amantes que fueron objeto de la injusticia. Eso por un lado, y después con esto hago un comentario más que me parece que la obra de Ansky, digamos, como que interpela mucho, interpela más en el presente, tal vez, es una hipótesis, que en el momento mismo en que la obra aparece, porque los críticos contemporáneos de Ansky en un punto no recibieron, digamos, los literatos de la época, no recibieron esta pieza con mucho entusiasmo, porque
en su momento fue leída más bien como una especie de rejunte de materiales etnográficos recolectados por Ansky en las expediciones, y no como que los críticos no pudieron percibir la originalidad de la pieza, como, pero en definitiva, la idea de Ansky que era recolectar estos materiales no para su museificación, sino para hacer de ello algo creativo, que sea fuente de inspiración para los judíos, para el pueblo judío en adelante. Me parece que en un punto, o sea, las derivas que tuvo el DIBUC nos muestran el triunfo de Ansky en su proyecto, su éxito en ese punto, fuera de su control mismo, porque en realidad los primeros DIBUCs que nos resuenan en la obra de Ansky son los judíos de Ucrania, porque cuando él hace la expedición en 1912 no tiene ninguna noción de lo que va a ser la suerte corrida por todos esos informantes que son los que le dan el material vivo, el folclore, la Torá oral, como lo llama él, que son después el objeto de la pieza. Y me parece que el libro de ustedes, digamos, muestra también la posibilidad de reapropiaciones de la obra, más allá de la figura del DIBUC como figura, digamos, del hasidismo, sino como de la obra literaria que es lo que Ansky hizo con todo ese material que pudo reunir. Entonces, bueno, me sorprendí, la verdad no sabía que el libro tenía estas características, pero quería comentar eso, que me parece que el libro está en la línea de lo que Ansky buscó en el momento de redactar esta obra y que tal vez no fue comprendido por sus contemporáneos. Muchas gracias, Malena. Susana, sí. No, que además se avergonzaban un poco los contemporáneos por algunas cosas que encontramos en el archivo de Lío y que incorporé en ese libro que mencionaba ella, que es una compilación donde aparece la traducción de Lichtenbaum de la obra. Hay también esos comentarios de van a pensar que todavía creemos en estas cosas y lo que queremos ahora es mostrarnos seculares, mostrarnos, no que creemos en estas cosas. Entonces coincido con esto de que no fue mirado igual, y sin embargo, una y otra vez, en alguna parte del mundo, o se está subiendo la obra a escena, o hay algún grupo de gente que la está pensando. Entonces, bueno, tenía evidentemente toda esa información que tiene, esa decisión de transmitir a través, transformándose en dramaturgo más que en etnógrafo, o sea, usar lo que relevó como etnógrafo para transformarse en dramaturgo, de alguna manera tenía como ese imperativo de transmisión que funcionó, como vos decías, así que estoy como, sí, me alegra mucho que hayamos podido contar con gente como, bueno, algunas que están acá, otras que no pudieron estar, como Leonardo, como Perla, como Saúl, y muchas otras personas que integran la compilación, que le fueron, lo que hicimos en algunos casos, en el caso del 2018, cuando hicimos la primera convocatoria, no solo convocamos a gente que sabíamos que sabía sobre el tema, en realidad al principio lo que quisimos hacer es dársela a leer a gente que no sabía sobre el tema, un poco en la línea de lo que se hablaba hace un ratito con Mirta, era pedirle a una psicóloga que trabaja lo siniestro, pedirle a un abogado que junta folclore y derecho, bueno, ir pidiéndole a gente que leyera la obra por primera vez y la trabajara durante unos meses, o artistas que trabajaban con Mirta y que después de esa presentación siguieron trabajando, acercándose al tema por primera vez y haciendo obra a partir de ese impacto. Así que, bueno, también nos gusta con Melina y con el equipo saber que mantenemos The Golden Gate, ¿no? Mantenemos la cadena. Un poquito, durante unos años estamos acompañando esta historia en su devenir, desde este rinconcito tan austral, tan lejano, tan excéntrico.
Gracias, Susana. ¿Algún último comentario? ¿Pregunta? ¿Deseo? ¿Puedo comentar algo? Quiero comentar, quizás lo sepan, que hace no mucho, unos 4 o 5 años, se hizo una representación del Dibuj, por llamarlo de alguna manera, que la dirigió Diego Rothman, que veo que está en el libro, y que fue algo extraordinario porque hicieron así, proyectaron la película del Dibuj, que es una película hecha antes de la guerra, una película muda, y mientras se proyectaba al costado estaban Diego y Lea leyendo, ¿verdad?, el texto, en vez de cartelitos ellos lo leían, y había una especie de pequeña orquesta haciendo música a un costado, pero además el lugar donde se hizo eso, se hizo en una casa de cultura de Jerusalén, que es el antiguo leprosario de Jerusalén. Ahora, ¿qué es un leprosario sino un lugar donde también se oculta a aquellos que no deben ser vistos, ¿verdad?, que son relegados? De modo que era impresionante, ¿no? Realmente era muy impactante, todo funcionaba con un entrelazado de niveles y de épocas y de momentos, y que le daba una fuerza extraordinaria a una película que en realidad, si uno la ve ahora sin ese decorado, bueno, es una ingenua película de los años, muda de los años 30, ¿verdad?, hecha de una manera muy elemental y que de repente cobraba dimensiones artísticas muy, muy complejas y muchas reverberaciones sobre la realidad. Simplemente quería contarles esa experiencia con la obra. Gracias, Florinda. Bueno, entonces, si me permiten, vamos a cerrar aquí este encuentro, casi diría estremecedor. Nos vamos con muchos pensamientos, probablemente ideas nuevas. Les agradezco enormemente, Mirta, Emanuel, Susana, Melina y Annette, y a nuestro público que es de primera. Los invito a reunirse de nuevo con nosotros el lunes 6 de abril, o en otra ocasión. Hasta la próxima.